Buenos días para todos. Damos inicio a la capacitación. Mucho gusto, mi nombre es Caterina Álvarez, yo soy auxiliar de mercadeo de Confecop Tolima. Es un gusto tenerlo con nosotros en este seminario gratuito, la gerencia de cobranzas y su impacto en la gerencia financiera de las cooperativas regionales en tiempos de crisis. Tengo el gusto de presentarles al doctor Pablo Emilio Torres, administrador financiero, especialista en mercadeo estratégico, experto en diagnóstico y desarrollo organizacional. Adelante, doctor Pablo. Muy buenos días. Bueno, ya estamos aquí 20 personas conmigo pues presentes. Agradezco pues la invitación de Confecop. Yo les tengo pues, bueno, ¿quién soy yo? Pues soy administrador financiero de la Universidad de Ibagué, especialista en mercadeo estratégico de la Universidad de la Costa en Barranquilla, con 32 años de experiencia en cargos directivos, gerenciales y profesionales. La entrevista no fui a la entrevista porque yo pasé el examen. Disculpen, ¿me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien, por favor? Sí, señor. Bueno, perfecto. Les encargo que por favor cierren los micrófonos para que podamos entender bien. 32 años de experiencia, y no es que yo sea viejito, sino que empecé muy joven a estudiar. He trabajado con compañías importantes en Colombia, básicamente la mitad de mi vida en el sector cooperativo financiero y la mitad de mi vida en el sector agroindustrial en sociedades anónimas. Las compañías en las que he trabajado, Coasmedas como gerente seccional Barranquilla, Industrias Puro Pollo S.A., una compañía de nuestro ex senador Gabriel Camargo Salamanca, el dueño del Deportes Tolima. Fui gerente de su compañía en la ciudad de Cartagena, en Barranquilla, en la costa Caribe. Avícola El Madroño de Bucaramanga, Pollo Vencedor de Bogotá, Confa Tolima, Actuar Fami Empresas, y he sido docente universitario y conferencista de instituciones como la Universidad del Tolima, Fundación Universitaria Antonio José Arévalo de Cartagena, Corporación John F. Kennedy, el Tecnológico de Confenalco Tolima, Fenalco Tolima y Universidad de Ibagué. Básicamente esa es mi hoja de vida. La agenda propuesta para el día de hoy son básicamente 4 temas. El primer tema, vamos a contextualizar algunas estadísticas que creo son importantes desde el punto de vista de la cartera y digámoslo, la significancia que tiene este activo dentro de la estructura financiera de las instituciones cooperativas financieras, de ahorro y crédito o financieras. Los riesgos en el proceso de cobranza y su impacto financiero macro y micro. Entonces aquí traté de identificar algunos riesgos que he logrado, digámoslo, neutralizar o que de alguna forma en mi experiencia profesional pues ha sido el enfoque de tratar de minimizar estos riesgos en las empresas donde he estado, como Cooperamos, como Coasmedas, como Vencedor. El tercer punto es el CRM Web como instrumento eficaz y eficiente de la gestión de riesgos de cobranza. Y el cuarto punto, queremos que ya ustedes participen, la idea es que en este punto ustedes participen, confirmando si lo visto en el transcurso del día o de la mañana es importante para sus organizaciones, y si lo es, pues sí nos gustaría que ustedes nos dieran a conocer sus necesidades actuales para nosotros con Confecop definir un plan de acción que aporte al proceso de modernización tecnológica de sus empresas. Actualmente, pues yo soy independiente y soy profesor universitario. Mi hijo es ingeniero de sistemas y estamos desarrollando software, o sea, estamos metidos mucho en el tema de desarrollo de software, especializado y a la medida en diferentes compañías. Ese es el negocio en el que estoy en este momento. Voy a tratar de cerrar aquí esta pantalla de los participantes, que es que no me deja ver toda la pantalla, no sé por qué. ¿Cómo la corro? Allá,
Perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. ¿Y esto qué pasó? Bueno, disculpen que hay problemas tecnológicos. Bueno, para empezar, entonces, algunas estadísticas de nuestro sector. Resalté el informe de FECOLFIN a marzo del 2022 de la Federación Colombiana de Entidades Financieras y saqué algunos apartes de ese informe que me parecen valiosos para la charla de hoy. Por ejemplo, que el análisis dice claramente que el 82% de los asociados de nuestras cooperativas utilizan productos de captación, mientras que solo el 23% acceden a servicios de crédito. O sea que tenemos una brecha grande entre colocaciones y captaciones, y eso también implica que las cooperativas también tienen que empezar a manejar conceptos de inversión en sus portafolios de tesorería, o todo lo que tiene que ver con el mercado de valores y el mercado de capitales, porque muy seguramente están teniendo excedentes de caja, y si no son colocados en cartera, pues tienen que ser colocados en el mercado de valores buscando una rentabilidad que permita cubrir los costos de esas captaciones y por ende ganar rentabilidad en la intermediación de los recursos, porque si no hay demanda de crédito, y esta conclusión pues le deja a uno un poco preocupado, porque si tan solo el 23% acceden a servicios de crédito y si nuestras captaciones se cumplen, pues vamos a tener un descalce de caja donde vamos a hacer unidades superavitarias, y necesitamos entonces conocer cómo funcionan los mecanismos del portafolio de inversiones de tesorería, que sería otro tema para más adelante. Bien. Y algunos comportamientos de cifras, por ejemplo, en la industria financiera colombiana, dice FECOLFIN, que al cierre del 2021, pues hay unos activos en millones de pesos de 879 millones de millones, ¿sí? En la industria financiera, y que la cartera está en 542 millones de millones o billones, para un 61.6% de participación de la cartera en la estructura del activo. Y entonces uno se preguntaría, y bueno, ¿y qué hacen con el resto de la plata? Fuera de los encajes y fuera de las otras cosas legales que manejan para soportar los depósitos, pues necesariamente lo que decía anteriormente, están trabajando temas intensos de mercado de valores o de mercado de capitales, de inversiones en renta fija y en renta variable, para que esos excedentes de caja produzcan y puedan cubrir los costos financieros del proceso de captaciones. Y eso creo que también las cooperativas no sé si ya hoy lo están haciendo o en un futuro cercano lo van a tener que hacer, porque seguramente van a tener excesos de caja que tienen que ser bien administrados, y que por lo general nosotros vamos a los bancos y abrimos EATs, y nuestro portafolio de inversiones de caja se vuelve un portafolio centrado en títulos de renta fija a nivel de CDATs en los diferentes competidores bancarios que ofrece el mercado. Y ya desde el punto de vista cooperativo, pues el activo está en 23 billones de pesos para una cartera de 19, y aquí la participación de la cartera es del 82.6%, quiere decir que por eso nosotros como cooperativas no buscamos, por ejemplo, mercado de valores y mercado de capitales en renta variable a nivel de inversiones en acciones y todo este tema digámoslo, de un portafolio amplio de inversiones de tesorería, porque generalmente enfocamos la mayoría de los recursos en colocaciones de crédito. Entonces, hay una gran diferencia entre el sector cooperativo y la industria financiera colombiana. Y pues también el desempeño financiero de otras variables, donde, por ejemplo, aquí se ve el crecimiento neto del sector financiero cooperativo respecto a la industria financiera, y donde pues los activos, el sector financiero, la industria viene creciendo al 11.95, mientras que nosotros crecemos al 8.64. Pero en cartera de crédito nosotros sí venimos creciendo a unas mejores tasas del 12.2%, mientras que el sector crece al 11. La industria financiera al 11.6%,
Y bueno, allí otras variables, vamos a revisar solo cartera por el momento para que nos rinda el tiempo. Y ya desde el punto de vista de cooperativas de ahorro y crédito, si revisamos y las cooperativas financieras, pues vemos que respecto de bancos y compañías de financiamiento comercial, en lo que tiene que ver con los crecimientos anuales, vamos un poco con tasas un poco menores de crecimiento a lo que es el sector financiero. Ya revisando el comportamiento de la cartera de créditos, la cartera bruta por líneas de crédito. En Colombia básicamente se manejan 4 líneas de crédito: vivienda, consumo, comercial y microcrédito. Pues ahí están las cifras y algunos indicadores comparativos, donde en el sector cooperativo pues también vemos ese tipo de clasificaciones y solo adicionamos cartera de empleados que de alguna forma, de acuerdo a los volúmenes de colocación que reciben los empleados, pues se tienen que tipificar en consumo o en comercial dependiendo de las características. Y pues vienen también los indicadores de cartera vencida, donde las cooperativas de ahorro estamos en el 5.96, las cooperativas financieras en el 4.30, los bancos de propiedad cooperativa, que es uno solo ya, el Banco Central 4.52, porque por ahí en la época de los 90 nos ufanábamos de tener 3 bancos, como era Desarrollo, Conal y Bancop, y desafortunadamente por la crisis del sector cooperativo de los años 90, perdimos los 3 bancos y se los entregaron al grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, como hicieron con Salucó, que también se lo entregaron al sector privado, y nos robaron toda esa actividad económica, social tan importante que habíamos logrado en el decenio de los 90. Y las compañías de financiamiento comercial que están muy enfocadas a financiar proyectos de infraestructura, macroproyectos, pues tienen un indicador del 2.8%, o sea que estamos realmente desviados de algunos indicadores de la industria financiera y por ende la necesidad de nosotros afinar y ajustar los procesos de cobranza de nuestras organizaciones. Y las coberturas del deterioro de la cartera, que generalmente se dan sobre provisiones de cartera, tanto provisiones legales como provisiones adicionales por las calificaciones periódicas de todo el portafolio de cartera, pues establece que las cooperativas tienen una cobertura del 106%, mientras que las compañías de financiamiento comercial están cubiertas en un 168%. Entonces es importante que las cooperativas sigan creciendo su base patrimonial, sigan fortaleciendo su solvencia, para que ese riesgo futuro de pérdidas por cartera pues puedan ser solventados con un patrimonio poderoso, fuerte, y eso pues el sector cooperativo afortunadamente lo ha venido haciendo bien. También el indicador consolidado de los establecimientos de crédito respecto de el indicador tradicional de cartera por tipos, el comportamiento histórico por tipos de cartera, y entonces queda claro que las 2 carteras que siempre tienen un riesgo más alto de morosidad, pues son la cartera de microcrédito, que es la de color moradito, o sea, la de la primera línea arriba, y es la que más fluctuaciones tiene. Observe que es la que más cambios, la que más variaciones tiene en el comportamiento histórico. Después la cartera de consumo, que también tiene unos cambios importantes históricamente, y unos indicadores relevantes, o sea, más altos. Y ya lo que es la cartera de vivienda, tal vez es la más baja, que es la de color como verdecito, y la de color azul, que es la comercial, porque de alguna forma está orientada a sujetos de crédito que tienen consolidados ya una estructura de activos, que tienen un respaldo económico, etcétera, y por eso el nivel de riesgo es mucho más bajo. Entonces, en la medida en que las cooperativas se enfoquen en crédito de consumo y en microcrédito, pues tienen que tener claro que el riesgo en estos sectores de mercado es mucho más alto que el de vivienda y el comercial. Otras cifras, y es que los establecimientos de crédito comerciales están, digámoslo,
Bueno, este comportamiento de cartera, los crecimientos, por ejemplo, en la cartera de consumo, vivienda, comercial y microcrédito, ahí están las participaciones y los indicadores, pues reflejan que seguimos nosotros presentando pues una desviación alta frente al comportamiento de los establecimientos de crédito. Ya por el lado de la composición del sector, entonces encontramos que la Superintendencia de Economía Solidaria pues tiene clasificadas a las cooperativas y bueno, la ley de Pareto también se cumple en el sector cooperativo, de pronto no con los porcentajes exactos que nos enseña la ley de Pareto, donde dice que el 20% de los clientes aportan el 80% de los negocios y donde el 80% de los clientes solo aportan el 20% de los negocios. Quiere decir que siempre en la economía hay concentración, y pues eso lo vemos todos los días en las estadísticas nacionales, ¿no es cierto? Donde dicen que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, donde el 1% de los colombianos es el dueño del 70% de la actividad económica del país y el 99% de los colombianos tan solo es dueño del 30% de la actividad económica del país. Entonces, pues Pareto se ve en todas partes y el sector cooperativo pues no es la excepción, donde encontramos que 31 cooperativas de ahorro y crédito más grandes, o sea, el 17% del sector, concentran el 60% de los activos. ¿Sí? O sea que también el tema de concentración lo viven el sector cooperativo, como lo vive la industria financiera y como lo vive el país en todos sus sectores socioeconómicos. Y pues es importante entonces hacer que tanto esas grandes instituciones, ese 17% que concentra el 60% de los activos, pues profesionalicen e incorporen más tecnologías en sus procesos de gestión para que cada vez sus indicadores también sean mucho mejores. Y las pequeñas, a través de Confeco o a través de asociaciones o a través de sindicatos, como dicen, de sindicatos o asociaciones, no sé cuál sería la figura ideal, pues logren también acceder a tecnología para que se pongan a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con el negocio de intermediación financiera. Y ya visto por regiones, pues nuestro país también tiene, digámoslo, en el sector cooperativo financiero, pues lo que es la región andina, donde más presencia social tenemos, socioeconómica, desde el punto de vista de las cooperativas financieras, donde hay 3.078.000 asociados, más de 9.600 empleados, que eso es bello, con una cartera de 12.6 millones, unos depósitos de 9.7. Vea que aquí ya los depósitos son menores que la cartera. ¿Qué quiere decir? Que en esa región se demandan más recursos de colocación que de depósitos y por ende tenemos que salir a buscar en el mercado a nivel de programas de tesorería recursos para poder inyectar a nuestros asociados. Mientras que, bueno, si miramos otras regiones, ¿sí? Casi que el comportamiento es similar, o sea que las cooperativas sí están inyectando recursos en colocación, pero pues la gran participación en Colombia está en la región andina, donde hay 148 cooperativas, el sector de la región pacífica con 18, y ya el resto del país, pues la participación es mínima. Bueno, creo que aquí ya podemos pasar. La composición, bueno, dice el informe de FECOLFIN, pues que la cartera de crédito representa el 76% de los activos de las diferentes cooperativas, presentando una leve mejoría respecto al año anterior, que fue el 75.4%. Y la cartera neta, pues registra un crecimiento de 1.3 billones, o sea, el 9.3%, presentando un mejor dinamismo en el crecimiento entre el 2019 y el 2020. Y esto pues da un parte de tranquilidad sobre la reactivación en el sector a pesar de toda la crisis de pandemia. Pues sí, el indicador de mora también se disparó tenazmente, pero se logró normalizar
y bueno, ya pasamos esa coyuntura crítica. La estamos viviendo y no la hemos pasado, pero yo diría que el sector va bien. ¿Qué más? Bueno, el comportamiento de la cartera vencida. Entonces, pues ahí está lo que es el índice de cartera vencida, donde dice que el índice de la cartera tradicional está en el 5.96 y con castigo de cartera el indicador se incrementa al 9.9%. Y la cartera castigada, pues es eso, un riesgo de cobranzas como tal que no se pudo minimizar y que nos impactó a nivel de provisiones. Castigamos esa cartera y por ende nuestro patrimonio sufrió por esas pérdidas. De allí la importancia de que la gestión que desarrollemos en la cobranza pues sea importante, porque cuando ya estamos cobrando es porque ya hay hechos cumplidos, ya se hizo un proceso de análisis, bueno o malo, y ya lo que recibimos en cobranzas es gestione la normalización, recupere o prevea que no se va a vencer la cartera, gestione. Entonces esa es como la tarea de los que somos responsables del proceso de cobranzas. Bien, ya por departamentos, pues uno encuentra que Bogotá pues concentra la mayor participación de la cartera en Colombia, después Antioquia con 3.5 billones, Santander con 2.6. Y bueno, esos son los departamentos más importantes. Nuestro departamento del Tolima está con 252.000 millones, ¿sí? Y el índice del Tolima, comparado con el nacional, pues la desviación está por debajo, o sea, estamos bien comparados con el promedio del 5.96, estamos en el 3.97. Eso indica que de alguna forma nuestras instituciones están haciendo la tarea juiciosos, aunque la cobertura a nivel de provisiones está en un 90%, mientras que otros departamentos como Santander está en un 133%, Antioquia en un 97%, Nariño en un 163%, o sea, han hecho procesos de autorregulación y de cubrimiento del riesgo de cobranzas haciendo provisiones superiores a lo que la norma les establece. Y eso es bueno. Y finalmente, pues dentro de una estructura o dentro de un umbral ideal de cartera, pues uno encuentra que el umbral propuesto es que la cartera siempre tiene que estar entre un 70 y un 80% de los activos. Y bueno, hemos caído un poco porque estábamos en el 80.8, ¿sí? Ahora bajamos al 76.1, pero estamos dentro del umbral, ¿sí? Entonces eso es importante. Y están ahí pues unos indicadores que creo que son importantes, que todos los que estamos en el área financiera, en el área comercial de las instituciones cooperativas, pues no perdamos de vista y que nuestras acciones vayan en concordancia con esos indicadores para que los vayamos alineando, los vayamos ajustando y pues que garanticemos que nuestras instituciones van por un buen camino. Las conclusiones de FECOLFIN, y ahí sí las voy a leer un poco puntual, y dice, se continúa con un crecimiento de la base social, pero llama la atención la baja participación de los asociados en cartera, que era lo que hablábamos ahorita, lo que requiere una mayor gestión en la estrategia comercial que permita buscar la estructura de un portafolio de servicios de crédito que atienda las actuales necesidades de los asociados. Y si bien se observa una mejoría en la participación de los créditos con destinos a capital de trabajo, aún el sector continúa con una alta dependencia del crédito de consumo. Y el crédito de consumo ya vieron que el indicador de la industria, no solo del sector cooperativo, es que es un indicador de alto riesgo, de alto índice de cartera vencida. Y los requisitos exigidos y los términos para resolver una operación crediticia requieren de una reestructuración para garantizar una eficiencia en el proceso, buscando establecer prácticas más competitivas para mejorar la colocación. Y después ahí entonces, todos los sistemas de análisis de riesgo y todas las metodologías que están en el mercado, pues necesariamente debemos acogerlas para tratar de analizar de mejor forma el riesgo que está implícito en el proceso de colocaciones. La otra conclusión de FECOLFIN es que las cooperativas en los segmentos micro y pequeñas tendrán un alto impacto en las nuevas exigencias del supervisor, o sea, de la superintendencia, requiriendo un mayor esfuerzo de estas organizaciones para garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos en materia de gestión de riesgos
y de gobierno corporativo. Esto se evidencia en los desempeños del 2021 respecto al 2020, ya que han sido las que menos han crecido en su cartera y en capital institucional. Entonces, de allí que las cooperativas pequeñas pues también tengan que acoger todo lo que estamos proponiendo. Y a puerta de aplicar más metodologías de pérdida esperada y los modelos de referencia, es importante continuar con el fortalecimiento patrimonial que permita asumir estas nuevas exigencias y poner en riesgo la solvencia de las cooperativas de ahorro y crédito solidarias. Bien, preguntas hasta acá. Me gustaría saber si hay alguna inquietud, si hay alguna pregunta que resolver o que intercambiar con todos los asistentes. ¿Ninguna? Bien, tenemos 30 participantes en este momento. Listo. Y entonces ya entremos un poquito en materia de lo que yo considero que es la administración de los riesgos implícitos en la cobranza de cartera de créditos. Y pues lo que buscamos con esa administración es identificar, medir y gestionar para minimizar los impactos negativos en la estructura financiera de las organizaciones cooperativas. Y el resultado de la gestión que hacemos todos los días en cartera, por lo general termina con la contabilización de reservas o provisiones de cartera, que son generales, específicas y adicionales dependiendo de la política gerencial o de alta gerencia que asuman nuestros dirigentes cooperativos, para evitar pues una eventual materialización de este riesgo de cobranzas. Y entonces me permití, con base en mi experiencia, decir, bueno, ¿y qué riesgos generalmente en la cobranza uno empieza como a identificar y a medir durante el proceso de gestión? Entonces voy a exponer algunos riesgos, pero antes de exponer los riesgos, contextualicemos qué son riesgos. Y entonces, por ejemplo, el ICONTED en el 2011 estableció que riesgos es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Si todos tenemos objetivos en nuestras organizaciones, pues siempre hay una incertidumbre de cumplirlos o no cumplirlos. Y ese efecto negativo por la incertidumbre de no cumplimiento de los objetivos, pues eso es un riesgo, es no cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto en nuestros planes o en nuestros presupuestos o en nuestros planes estratégicos. La Real Academia Española, RAE, afirma que un riesgo es una contingencia o proximidad de un daño, o sea, es un daño, un perjuicio que se puede ocasionar si nosotros no hacemos una buena gestión de cobranzas. Y entonces nosotros tenemos que decir, bueno, ¿y qué riesgos se nos pueden presentar si nosotros no cobramos adecuadamente la cartera? ¿Y cómo incide eso en nuestro patrimonio institucional? Por otro lado, Hilario A. en el 2001 estableció que las pérdidas que riesgos son las pérdidas potenciales por encima de un resultado esperado. O sea, esperábamos algo, ¿sí? Pero resulta que tuvimos pérdidas adicionales que nos dañaron ese resultado esperado. Entonces ya visualizado, digámoslo, como esta contextualización de riesgos, pues casi que todas llevan a una conclusión, que son condiciones dañinas, negativas o perversas que le pueden suceder a nuestras instituciones si nosotros no gestionamos adecuadamente la cobranza de la cartera de créditos, que es nuestro activo más valioso y más representativo, que ya las estadísticas que acabamos de ver así lo confirman. Listo. Y entonces, una buena administración de cobranza nos permite gestionar los siguientes riesgos. Por ejemplo, riesgos operativos, riesgos de cobertura o de descobertura, no sé cómo denominarlo, pero llamémoslo de cobertura inicialmente. Y es que nosotros cuando empezamos a cobrar, me ha sucedido en las instituciones donde he estado, que son grandes cooperativas y grandes industrias, y es que el tiempo a veces no le alcanza a uno para hacerle cobertura al 100% de los deudores. Y entonces siempre queda uno con el sinsabor de que no hizo la cobertura total, ¿sí? Y ese es un riesgo operativo, no garantizar una cobertura total al 100% de los deudores. Y entre los deudores no es solo los deudores principales, sino los deudores solidarios, ¿sí? Y desde el punto de vista de que la acción o la gestión, pues se tiene que enfocar de forma preventiva a la cartera que no está vencida, para evitar que no se venza,
a la normalización de la cartera vencida, o sea que si está vencida yo tengo que normalizarla, y a la judicialización de aquellos deudores que definitivamente no observan una voluntad de pago. Pero que esa judicialización se ha vuelto dos problemas. Y yo siempre he dicho que cuando uno contrata a un abogado, uno tenía un problema. El problema era que el deudor no le pagaba. Pero ahora que contrato el abogado, tengo dos problemas. O sea que no solucioné mi problema. Tengo dos problemas. Es que el deudor no me paga y el abogado tampoco gestiona. Entonces ya tengo dos problemas. Y ahí clave el seguimiento procesal. Y la mayoría de los que dirigimos las áreas de crédito, cobranzas y cartera de las cooperativas, generalmente no somos abogados. Yo por de ende no soy abogado, aunque yo litigo mínimas cuantías, por mi experiencia de estos 32 años, y no es que sea viejito, sino que la experiencia me enseñó, cuando trabajaba, por ejemplo, con Cooperamos, nosotros teníamos contratados 42 oficinas en todo el departamento, teníamos contratados 50 abogados, y ellos me rendían gestión a mí como director de crédito y cartera. Estoy hablando de 1990, año 2000, 10 años en ese proceso, y pues algo me tocó aprender de derecho, ¿sí? Y hoy soy litigante sin ser abogado, litigante de mínimas cuantías. A eso me dedico también un poquito. Entonces, el seguimiento procesal es clave, porque si yo no hago seguimiento procesal, entonces en lugar de resolver un problema, estoy generando dos, ¿sí? En un tiempo máximo de 30 días, o sea que yo en 30 días tengo que darle la vuelta a todos mis deudores, ¿sí? Y si yo no lo hago, ya ahí tengo un riesgo operativo de cobertura, ¿sí?, latente, que va a generar que mis resultados no sean buenos, ¿sí? El otro riesgo operativo que considero yo está también presente es el riesgo de pérdida de títulos, valores y documentos. Mi experiencia me dice que hay mucha manipulación de los archivos de los deudores, carpetas físicas, títulos, valores que están en las cajas fuertes y se pierden, ¿sí? Esto genera pérdida o traspapeleo de activo documental y de valores, imposibilitando, retardando el proceso de cobranza. Y yo he trabajado con instituciones que están certificadas por ISO, que tienen certificaciones de calidad, que uno presume que son muy ordenadas o que son muy ordenadas en todos sus procesos. Y cuando uno se sorprende, es que no encontramos la carpeta del socio. No está por ninguna parte. Y va a iniciar un proceso jurídico y no hay cómo entregarle los documentos al abogado. Y lo más sorprendente es cuando uno va a la caja fuerte a sacar los títulos, valores y tampoco aparecen los pagarés, ¿sí? Y esto lo he vivido en la vida real, o sea, hemos llegado a tener que iniciar procesos ordinarios de reconstitución de títulos, valores, porque el título de valor no aparece, ¿sí? Entonces ahí hay un riesgo operativo implícito, claro, también es legal, ¿sí? Pero también es operativo porque hay una alta manipulación del archivo. Todo el mundo le mete la mano al archivo físicamente porque tenemos que ir a sacar papeles, porque tenemos que ir a mover documentos, a mover títulos, valores. Y en ese, de pronto no es doloso, sino es culposo. O sea, no es doloso porque no es que vayan a robarse en el título o es que vayan a robarse en la carpeta física. No. Es culposo es porque hay un desorden administrativo que permite que usted va a buscar la carpeta física y no está en el anaquel. ¿Y dónde está la carpeta del cliente tal, no? Del socio tal. No aparece por ninguna parte o los papeles están... Yo siempre critico, constructivamente desde luego, como responsable y como cabeza de equipos de trabajo que he sido en el sector cooperativo y en las industrias donde he estado. Y es que no tenemos la cultura del archivo. Y entonces usted va y mira las carpetas de los clientes y lo que hacemos es que metemos papeles sueltos en las carpetas, pero no las legajamos, no las archivamos adecuadamente. Entonces todo eso genera pérdida de documentos, pérdida de información y desde luego también hasta pérdida de títulos, valores, imposibilitando o retardando el proceso de cobro. Y ahorita pues vamos a ver los riesgos legales
¿Qué pasa cuando yo me retardo en un proceso de cobro? Pues tengo un riesgo legal, ¿sí? De extinción, de prescripción, de desistimiento tácito, ya lo vamos a ver. Entonces ahí vienen los riesgos legales. Y por ejemplo, dentro de los riesgos legales está el riesgo de extinción por prescripción. Artículo 25-27 del Código Civil. Los títulos valores por regla general prescriben a los 3 años. Los cheques a los 6 meses. Las facturas de servicios públicos en 5 años como título ejecutivo o como contrato de servicios. ¿Sí? Y las garantías prendarias e hipotecarias también prescriben cuando prescribe la obligación principal que la originó. O sea que además de que usted perdió el título por prescripción, por extinción por prescripción, pues también la garantía, la hipoteca y la prenda también se pierde. ¿Sí? Entonces ahí hay un riesgo legal que traducido en plata son millones, miles y millones de pesos que han perdido las instituciones y que a mí me gustaría que cuando ya abramos la discusión al finalizar la charla o el seminario, ustedes nos confirmen si en sus instituciones han perdido plata por extinción por prescripción, por ejemplo. Yo en mis instituciones donde he estado sí he perdido plata por esta variable. ¿Sí? Hay otro riesgo que es el de desistimiento tácito, artículo 317 del Código General del Proceso. Cuando usted inicia un proceso jurídico, el primero obligado a impulsar el proceso es usted. O no, ¿para qué inició el proceso? Entonces no lo inicie si no es capaz de impulsar su propio proceso. Y entonces la norma establece que por la inactividad procesal durante 6 meses, contada a partir del día siguiente a la última actuación procesal, usted ya le pueden declarar un desistimiento tácito. Y eso genera 3 consecuencias. 1, la terminación del proceso. O sea que el proceso termina, se puede volver a arrancar, pero ya lo voy a explicar, ¿sí? Pero termina el proceso. Ahí ya perdimos esfuerzos, trabajo y tiempo, ¿sí? Levantamiento de medidas cautelares si no hay remanente. O sea, si no hay remanente, le levantan a usted los embargos. Las medidas cautelares que tengan sobre los bienes que haya logrado, sobre las rentas, que usted haya logrado practicar medidas cautelares. Tercero, lo condenan en costas y perjuicios por levantar las medidas. Y cuando hay sentencia, sí la inactividad debe ser de 24 meses. Y ahorita les voy a mostrar un caso real donde una institución cooperativa perdió más de 40 millones de pesos, ¿sí? Por un desistimiento tácito y por una caducidad de su título. ¿Sí? En un solo caso, ¿sí? Con garantía hipotecaria. Está amarrado hasta los dientes el crédito. Pero por una ineptitud en la gestión procesal, en el control, en la gestión de cobranzas, perdemos millones de pesos. Y entonces el proceso se puede volver a iniciar en 6 meses. Sí, claro, el desistimiento tácito dice que yo puedo iniciar en 6 meses el proceso de nuevo. Pero ¿y qué tal que, como se terminó el proceso, es como si usted no hubiera colocado la demanda? ¿Y qué tal que ya hayan pasado los 3 años? Entonces caduca el título valor. Y ahí sí jurídicamente usted no puede hacer ninguna acción. Porque pasó el término. Puede que usted inició la demanda, por poner un ejemplo, usted inició la demanda cuando estaba vencido el crédito en 25 meses. ¿Sí? Perdón, sí, en 25 meses. O sea que todavía le quedaban 6 años para caducar. 6 meses, disculpe, 6 meses para caducar. Pero usted metió la demanda y a los 7 meses se la desistieron tácitamente. Si usted tiene que esperar 6 meses más, pues ya son 42 meses, ¿sí? Y ya está prescrita el título valor. Entonces ya caducó el título y usted ya no puede iniciar ninguna acción jurídica, perdió la plata. ¿Listo? Entonces los riesgos legales, por ejemplo, esos 2 riesgos están presentes
en la gestión de cobranzas. ¿Sí? Aquí va el ejemplo. Quité los nombres de los demandantes. Una cooperativa, ese crédito lo colocó Cooperamos, lo colocó en el 24 de marzo del año 2000. ¿Sí? Fueron 2 pagares hipotecarios, línea de crédito hipotecaria. Si ustedes observan, voy a poner por aquí mi mouse. Crédito hipotecario, garantía hipotecaria de primer grado. El crédito se colocó el 24 de marzo del 2000. Fueron 2 pagarés, uno por 27,5 millones y otro por 15 millones. Si sumamos los dos son 42 millones. La fecha de vencimiento final era 8 años, crédito hipotecario 8 años. Disculpe que se me perdió el mouse. O sea que se venció el pagaré el 24 de marzo del 2008. ¿Sí? En abril 25, el demandante demandó, porque esta obligación Cooperamos se la cedió a Fogacó, cuando la crisis de Cooperamos. Fogacó después se la cedió a Central de Inversiones CISA. CISA se la vendió a un abogado, persona natural, y se la vendió finalmente a la señora Vivian Rocío Cruz a través de cesiones por endoso. ¿Sí? Finalmente esta señora pagó, ella creyendo que estaba hipotecado el bien y que tenía la seguridad de rescatar su plata, le pagó a toda esta cadena cerca de 50 millones por ese crédito, que estaba garantizado con un apartamento que vale 200 millones de pesos, a precios de hoy. ¿Sí? Con escritura pública tal, estaba constituida la hipoteca, pero si ustedes cuentan, un título que nació el 24 de marzo del 2000, con vencimiento al 24 de marzo del 2008, y si estamos en abril 25, ¿sí? Este proceso le declara un desistimiento tácito, y ya lo vamos a ver el desistimiento tácito. Entonces, ¿qué pasa? El desistimiento tácito salió efectivo y fue aprobado por el juzgado. Terminaron el proceso, levantaron la medida cautelar de embargo de la hipoteca, del bien hipotecado, ¿sí? Condenaron en costas a los demandados, que en este caso es, digamos, lo Cooperamos, pero había cedido a Vivian Rocío Cruz en esa cadena de endosos, y ella creía que estaba segura con su plata, y resulta que no, ¿sí? Entonces vamos a revisar, si consultamos en el TIVA, en la rama judicial, ese proceso, observen que ese proceso, el 9 de agosto del 2019, este proceso tenía sentencia en firme, liquidación aprobada, ya estaba para remate. Pero se durmió el abogado y desde el 9 de agosto del 2019 hasta el 9 de febrero, ¿cuántos años hay? Agosto 2019, 2020, 2021, agosto del 2021, 2 años. A febrero del 2022, ¿sí? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses más, 2 años y 5 meses, y el abogado nunca volvió a mover el proceso, y el cesionario, este último, tampoco, el dueño del crédito, ni el abogado ni el dueño. O sea, ahí vuelvo y hablo de los dos problemas. Contrata uno al abogado y entonces tienes dos problemas, porque el abogado tampoco camina. ¿Qué pasó? Que el demandante solicitó desistimiento tácito el 9 de febrero, a los 2 años y 5 meses. Y el 24 de febrero, o sea, eso sí caminó rapidito el juzgado. ¿Cuánto se demoró el juzgado? 15 días. Ni 15 días decretó desistimiento tácito. Ahora, volvamos al anterior. Ya está decretado el desistimiento tácito, que dije que genera 3 consecuencias. Terminación del proceso, levantamiento de medidas cautelares y condena en costas por no haber movido el proceso. ¿Listo? Entonces, 3 consecuencias. Si volvemos al anterior, ya está terminado el proceso. Ahora, ¿qué pasó? Que demandaron la demanda ordinaria de extinción o liberatoria de obligación hipotecaria y de su hipoteca. Entonces, ahí están solicitando declarar extinguida la obligación por prescripción
y extinguida la hipoteca por prescripción. Y todo cuadra para que salga positivo. ¿Cuánto perdió la persona que era dueña del crédito? Porque en solo capital pagó 42 millones, más los intereses de 15 años, son 200 millones de pesos en un solo caso que se perdieron. Y con garantía hipotecaria. Entonces esto es real, o sea, esto no es teoría, ¿sí? Y vienen otros riesgos, como los riesgos de liquidez y solvencia, en función de la gestión de cobranzas. Uno lo denomino yo el de deterioro de cartera, ¿sí? Riesgo de deterioro, por los cambios negativos en la franja de mora. O sea, cada vez que un cliente que está vencido, por ejemplo, entre 30 y 60 días, y se pasa a 61 a 90, pues ya hay un cambio negativo en la franja de mora que implica que hay un comportamiento de deterioro de esa cartera. Y claro, muchas veces por la gestión de cobranzas, logramos que estas personas, por ejemplo, que una persona que estuviera entre 91 y 180 días, listo, abonó y pasó a 61 a 90, pero sigue vencido. Entonces, puede que hubo un abono, pero el deterioro de cartera continúa. Entonces, cuando hay una fecha de vencimiento que continúa más de 30 días de mora o a meses anteriores de a la vigencia en curso donde yo estoy haciendo la gestión, pues confirma que hay un deterioro de la cartera por mora, que también comprende un deterioro de las garantías si hay por desvalorización o baja comercialización de las garantías. ¿Sí? De pronto una mala valoración de una garantía, una mala apreciación, un mal avalúo, ¿sí? Un bien que está en una zona de alto riesgo y baja comercialización. Eso también es un riesgo de liquidez y solvencia y de deterioro de cartera, porque va a decir que si la cartera no entra, pues mi liquidez empieza a apretarse. ¿Sí? Otro riesgo de liquidez que podemos, digámoslo, medir es el deterioro de la cartera por alineación. Y eso ya lo establece la circular, y es que todo deudor hay que alinearlo. Cuando un deudor tiene 3 créditos o 4 créditos, en el uno está al día, en el otro está a 90 días de mora y en el otro a 180 días de mora, pues nosotros tenemos que alinearlo por el de 180 días de mora, o sea, porque él es un solo deudor, eso se llama alineación, ¿sí? Pero también hay que cruzar a ese deudor externamente con TransUnión o con Datacrédito o con cualquier base de datos legalmente autorizada en Colombia, ¿sí? Para alinearlo contra el sector. Porque nada sacamos que con nosotros esté bien, si en el sector está mal, tenemos que alinearlos con el sector. O con nosotros está mal, pero el sector está bien, pues el sector sufre las consecuencias del hecho de que esté mal conmigo, ¿sí? En mi institución. Entonces ve la alineación tan importante. Entonces, pues también los cambios negativos en la franja de mora, pero además esto alineado con las bases externas, pues es un deterioro de cartera por alineación. Y el otro, y esto también afecta a la liquidez, porque en la medida en que yo provisione más y cada vez se deteriore más la franja de mora de los deudores, pues mi liquidez empieza a afectarse y a impactarse. Otro riesgo que afecta la liquidez y la solvencia de las instituciones es de la ineficiencia en el cobro, el riesgo de ineficiencia. ¿Y cuándo lo podemos como percibir? Cuando hay cambios negativos en la conducta o en el comportamiento del deudor gestionado. Yo estoy gestionando al deudor, pero el deudor me cuelga el teléfono, no contesta, está ilocalizado, no lo conoce en el domicilio o en la empresa, no le hemos podido identificar bienes y rentas en las bases de datos, bien sea en registro o en tránsito, etcétera, en las bases que tengamos acceso, ¿sí? Entonces tenemos que llegar a concluir que es altamente probable una pérdida de ese activo porque hay una conducta negativa del deudor. Y esa conducta negativa del deudor, pues nosotros tenemos que recoger esa información a través del proceso de cobranza. Nosotros, debe el sistema de información que tengamos decirnos
cuál es la conducta, cuál es el comportamiento que está presentando ese deudor en función de nuestra gestión. ¿Sí? Entonces, muchas veces sí, nosotros, el tema grande es que nosotros tenemos que, digámoslo, sistematizar metodológicamente la gestión de cobranzas para poder conocer esa conducta y ese comportamiento del deudor. Y cuando descubrimos, ¿sí?, que esa conducta es negativa, pues nosotros tenemos que empezar a provisionar, no necesariamente esperar a que se vence y se venza, sino que en función de la conducta, nosotros ya tenemos que empezar a medir, a calificar ese posible riesgo y esa posible pérdida que nosotros vamos a tener en nuestra estructura patrimonial, ¿sí? Y desde luego, sí, tenemos, y fortalecer la solvencia o el patrimonio de la organización para que pueda cubrir todos esos riesgos. Una vez identificada esta pérdida y riesgo, pues nosotros tenemos que fortalecer la gestión del riesgo, ¿sí? Gestionar y gestionar. ¿Y cuáles son esas acciones correctivas de cobranza? ¿Cuáles son esas acciones preventivas de los nuevos procesos de colocación? Y entonces ahí, mi experiencia me dice que las instituciones pues tienen que sistematizar los procesos de cobranza, ¿sí? Generalmente, cuando nacieron los CRM, que ya voy a explicar qué son plataformas para fortalecer la gestión de cobranzas, pues generalmente nacieron fue para el tema de ventas, la labor comercial, pero es que la labor de cobranzas para mí es comercial, porque es que nosotros tenemos que cobrarle a un deudor buscando conservar la relación de ese cliente en el tiempo, o de ese asociado en el caso de las cooperativas, ¿sí? Entonces, los CRM que nacieron para apoyar los procesos comerciales y de mercadeo de las instituciones en todos los sectores económicos, pues también son una herramienta fundamental que es importante que revisemos y que implementemos o que implantemos en nuestras instituciones, ¿sí? Porque cuando tenemos un CRM como plataforma para fortalecer la gestión de cobranza, pues estamos gestionando adecuadamente el riesgo de cobranzas. Dentro de la gestión de cobranzas, pues es importante utilizar los reportes de deudas, también las centrales de información. Creo que casi todos reportan a Datacrédito, a Transunión, donde las deudas que prescriben pueden estar reportadas como máximo por 8 años contados desde la fecha en que entra en mora la obligación. O sea que las deudas castigadas continúan reportadas, no se pueden excluir, ¿sí? Si uno lo desea, no. Ahí siguen reportados. Porque de alguna forma está calificando ese riesgo hacia el futuro para que todos los que somos colocadores de crédito miremos ese comportamiento histórico del deudor. Y entonces el artículo 13 de la ley 1266 del 2008, ¿sí?, permite definir el tiempo de permanencia de esta información, aunque ahí establece que es el doble de mora, máximo 4 años contado a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o extinguida la obligación. También establece que cuando se trate de cartera castigada, pues los términos se pueden ir hasta 8 años, ¿sí?, contados desde el momento en que entre en mora la obligación. Y ya cuando cumple esos años, esos 8 años, ese periodo, pues deben ser eliminados de la base de datos. Entonces recordemos que la prescripción de las deudas también debe ser declarada por un juez por solicitud del deudor demandado como excepción a una acción cambiaria o proceso ejecutivo. O sea que la prescripción no se hace por oficio, no se decreta por oficio de un juez, sino que debe ser solicitada. Entonces, mientras no la solicite el deudor, nosotros estamos en capacidad de gestionar. Claro, hay un riesgo latente, es porque si él pide asesoría a un abogado, el abogado de una vez, al contestarnos la demanda, pues nos va a solicitar o le va a solicitar al juez que declare la prescripción del título de valor y el resultado va a ser el mismo, pérdida de la posibilidad de recuperar esa plata. Entonces, así que hasta que el deudor no sea demandado por el acreedor, la deuda no podrá ser declarada prescrita. Incluso si transcurren 20 años o 30 años, la deuda sigue. Tiene que ser declarada prescrita por un juez de la República para que definitivamente nosotros no podamos hacer ninguna actuación ya jurídica sobre esa obligación. Y aquí entonces
les voy a regalar unas cifritas muy importantes que, por ejemplo, en portafolio han salido. Y es millonarias pérdidas por prescripción. Y esto pasa en el sector privado y en el sector público. Pero es que cuando uno le embarra, cuando uno deja prescribir o deja extinguir las obligaciones, uno se queda callado. Porque uno es el primer responsable como responsable del área de cobranzas o como responsable del área de cartera y de crédito. Pues al primero que van a juzgar es a uno. Y el juzgado y el abogado también se queda callado. Entonces generalmente nos tapamos por omisión entre los actores responsables del cobro, porque eso implica responsabilidades personales. Y entonces usted va a mirar las estadísticas de pérdidas por prescripción y por extinción, pues no las hay, porque nadie va a sacar a la luz pública su ineficiencia, si no se la descubre otro. ¿Sí? Y entonces aquí está, vea, por negligencia del personal de la Contraloría o por falta de dientes de la Ley 610, muchos de los procesos que se le adeudan al Estado han prescrito, lo que ha acarreado pérdidas por 66.000 millones de pesos en 115 procesos ya prescritos. En 115 procesos. O sea que si dividimos, voy a coger aquí mi calculadora, porque no hice ese cálculo antes de entrar al seminario. Si alguien me puede ayudar por ahí. Y dividimos 66.000 millones de pesos en 115 procesos. Ustedes saben que la Contraloría y la Personería y la Procuraduría y todas esas IAS siempre hacen estudios, pero por muestras aleatorias. O sea que esto es un estudio de una muestra aleatoria, no de una población, no de un universo. Y si una muestra aleatoria de la Contraloría arroja que en promedio son procesos que valen para la nación 574 millones de pesos por cada proceso, en 115 procesos, 66.000 millones de pesos, pues se observa o se concluye, más bien, que por prescripción la nación y el sector privado pierden millones, yo diría que miles de millones de pesos. Y entonces un interrogante sería en nuestras instituciones, ¿tenemos claro un diagnóstico de ese riesgo? ¿De ese riesgo de prescripción en nuestra cartera? ¿Yo qué haría? Lo primero que yo haría es coger mi base de datos y hacerle un análisis de prescripción. ¿Sí? Y coger los procesos jurídicos y hacerle un análisis de riesgo de desistimiento tácito. Y cuantificaré eso por mis saldos, donde hay ese riesgo, y ahí podríamos tener un escenario estimado del potencial de pérdidas por esos dos ítems en nuestras organizaciones. ¿Sí? Otro ejemplo, en Cali es las empresas públicas de Cali. Por facturas vencidas en Cali tendría pérdidas millonarias. Dice, por las facturas que se dejaron de cobrar, 11.303 usuarios de servicios públicos, empresas municipales de Cali en Cali perdería 36.434 millones. Entonces hagamos otra vez el ejercicio. 36.434 dividido en 11.000, discúlpenme que metí mal el dedo, en 11.303 usuarios, son deudas en promedio de 3.223.000 pesos por usuario que no se gestionaron y que se dejaron prescribir. ¿Sí? Claro, como hay una Contraloría que saca informes, es muy fácil uno saberlo desde el punto de vista de las entidades públicas. La pregunta, yo no he visto, yo he estado en muchas asambleas, he estado en muchas juntas directivas de cooperativas y de instituciones privadas, y no he visto el primer reporte de un revisor fiscal diciendo
que por prescripción o por desistimiento tácito perdimos tanta plata, no lo he visto. Esos son costos ocultos y riesgos ocultos que tenemos en nuestras organizaciones, ¿sí? Y que muchas veces por nuestra propia administración, pues no la sacamos a la luz pública, porque no nos conviene, porque de alguna forma es nuestra responsabilidad, ¿sí? Bien. Y sigue. Entonces ustedes ahí en Google, que es el señor que lo sabe todo, pueden hacer las consultas y encontrarán varios ejemplos muy importantes de pérdidas multimillonarias por la ineptitud en nuestros procesos de cobranza, ¿sí? Entonces los invito a que analicen en sus organizaciones qué riesgo está implícito en su portafolio de cartera en este momento, que lo midan y que empiecen a realizar planes de acción para minimizar ese impacto futuro de pérdidas en sus estructuras financieras. Y bueno, muchos me preguntarán, ¿y qué es un CRM? ¿Sí? Entonces, pues voy a explicar qué es un CRM. Pero antes de explicar qué es un CRM, voy a explicar qué es un ERP. Soy malo para hablar en inglés. Una capacitación sobre gestión de cobranza. Disculpe, La Confecol, cierre el no micrófono. me Bueno, entonces el ERP son aquellos software que generalmente sí tenemos en nuestras compañías, donde gestionamos las actividades diarias empresariales, como la contabilidad. Hola, ¿qué más, René? ¿Qué ha hecho? ¿Qué cuenta? Caterine, ¿será que me puede cerrar ese micrófono? ¿Es tan amable? Bueno. Entonces, son los software que utilizamos diariamente en nuestro control de actividades. Por ejemplo, la contabilidad, la facturación de ventas, ¿sí? Generalmente están integradas, producción, inventarios, recursos humanos, pago de la nómina, ¿sí? Etcétera. Todas esas soluciones integradas que ustedes tienen en sus organizaciones es lo que se llama un ERP. ¿Listo? El CRM es un administrador de las relaciones con clientes. Por eso dije en el transcurso de la charla, dije que los CRM generalmente nacieron como apoyo al área de ventas, al área comercial. Pero es que yo considero que el área de cobranzas, de alguna forma, es actividad comercial. Y entonces el CRM es un software especializado en la gestión de la relación con los clientes. Y en este caso específico de la cobranza, entonces es un software especializado en la gestión de la relación con los deudores morosos. ¿Sí? Entonces vamos a revisar qué debe tener un software de gestión de cobranzas para que de alguna forma aporte positivamente al control de los riesgos de deterioro de la cartera y el impacto en la estructura financiera de nuestras cooperativas. Entonces, el CRM web, porque lo ideal es que sea en un ambiente web, como herramienta tecnológica para la gestión o administración de relaciones con los clientes deudores, puede tener varios significados. Administración o gestión basada en la relación con los deudores, con un modelo de gestión en toda la organización basada en la satisfacción de los deudores. Y entonces necesariamente tenemos que repasar qué es un proceso administrativo de la cobranza. O sea, cuando estamos administrando una cobranza para minimizar ese riesgo de pérdida, pues ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Y el aporte de los CRM web para gestionar esa cartera de créditos de forma eficiente y eficaz. Entonces el CRM debe aportar a la planificación de la cobranza. ¿Sí? El CRM debe aportar a la organización de la gestión de cobranzas. El CRM debe aportar a la dirección de la cobranza. Y el CRM debe aportar al control de la cobranza. Mi experiencia me dice que la mayoría de los CRM con los que yo he trabajado en varias compañías especializadas de cobranza tienen un enfoque más de control.
Poco de planificación, poco de organización, poco de dirección, y el enfoque mayoritario está en la etapa de control. Y está en la etapa de control, ¿por qué? Porque casi que se dedican es a registrar la gestión que yo he hecho con los deudores morosos. Me explico. Yo hice una llamada, registro que hice la llamada. Yo hice una visita, registro que hice la visita. Yo mandé un WhatsApp de cobro, registro que mandé un WhatsApp de cobro. Por eso yo termino concluyendo que la mayoría de los CRM se enfocan en control, ¿sí? Y entonces cuando yo estoy evaluando a un administrador, yo soy administrador financiero, claro, he sido gerente de varias compañías, y entonces a mí me dicen, cuando usted está evaluando el desempeño de su equipo de trabajo y su propio desempeño como gerente, como cabeza de equipo, entonces yo tengo que ponerle un 25% a la planificación, un 25% a la organización, un 25% a la dirección y un 25% al control, para calificar el 100% de la capacidad administrativa de mi equipo y mía como tal. Y entonces si los procesos están enfocados en control, pues yo solo estoy cumpliendo un 25% de mis responsabilidades como administrador. Y el resto, ¿sí? Entonces, pues todos sabemos que el proceso de administración, administrativo, pues está dividido en esas principales 4 etapas. Otros les ponen 6, pero todas están metidas dentro de esas 4 grupos, que es planificación, organización, dirección y control. ¿Sí? Bien, entonces voy a tratar de gráficamente, desde mi experiencia, comentarles qué es para mí planificación, organización, dirección y control a través de una herramienta tecnológica de todo el proceso de gestión de cobranzas. Planificación. Pues lo primero que tiene que aportar un CRM es una clasificación de la cartera, ¿sí? Alineada por deudores y consolidada por obligaciones. Porque resulta que yo he participado en 2 instituciones que invirtieron en su ERP casi $3 millones. Nosotros cooperamos en la época de 1995 y no es que yo sea viejo, ¿sí? Invertimos casi $3 millones en 1995 en una plataforma ERP que se llama Cobis, ¿sí? Una plataforma tecnológica que la tienen más de 500 bancos en el mundo. Y lo que hicimos fue parametrizar esa plataforma bancaria a las necesidades del sector cooperativo, en ese caso específico a las necesidades de Cooperamos en el Tolima. Y nos costó $3 millones, más todo el proceso, más todo el tiempo de capacitar y formar el cambio de tecnología. Y una plataforma muy poderosa, porque pues, de hecho está integrada con captaciones, crédito, bueno, en fin, tiene una cantidad de módulos muy importantes y muy fuertes, muy robustos, que garantizan seguros, que garantizan una buena administración de una entidad financiera. Y en Colombia la montaron como 3 o 4 cooperativas, entre esas Coasmedas. Después fui gerente de Coasmedas en Barranquilla, y la sorpresa es que ellos también tenían Cobis, y la verdad que es un ERP muy bueno, excelente diría yo, ¿sí? Pero lo que no tenía ni Cooperamos ni Coasmedas, y que todavía siguen adoleciendo otras instituciones, era un CRM, por ejemplo, ¿sí? Oye, te digo yo, oye, a ver, bueno, claro, todo era un proceso, ¿no es cierto? Y lo viví yo entre 1990 y el año 2000 con Cooperamos, y de hecho haber avanzado con un ERP tan poderoso como Cobis, pues eso ya fue un avance tecnológico muy, muy, muy importante. Seguramente si Cooperamos hubiese seguido con la tendencia que traía, pues hoy tendría call centers, CRMs y yo no sé qué más cosas, qué más juguetes, pues para profesionalizar todo el proceso de crédito y cobranzas de su actividad financiera. Pero entonces un CRM debe aportar clasificación, porque si yo tengo clasificada la cartera, pues yo puedo hacer gestión. Gestión que
que implica la asignación de responsables. Y por ejemplo, con un CRM, yo soy de los que digo que la velocidad es una ventaja competitiva en todo. Y el que es más veloz es más eficiente y es mejor competidor. Y desde luego la cobertura también es clave, que es lo que hablábamos ahorita del riesgo de cobertura. Entonces, por ejemplo, un CRM debe permitir que usted con un solo clic encuentre al deudor y conozca toda la información que tiene ese deudor que me permita a mí hacerle una gestión eficiente, oportuna, rápida, veloz de mi proceso de cobranza, porque necesito velocidad para darle cobertura al 100% de deudores. Y entonces cada responsable, cuando usted, por ejemplo, una institución financiera o varias han montado una herramienta de un CRM de cobranzas que se llama Adminfo. Pero yo analizaba y Adminfo tenía usted que empezar a buscar al cliente, busque la cédula, búsquelo por nombre. Cuando he visto otros CRM que con un solo clic ya usted lo tiene ahí en el listado y usó su clic y ya tiene toda la información del cliente disponible para hacer la gestión de cobro. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy asignando responsables y no tiene un CRM integrado a todo el proceso de cobranzas? Pues que usted tiene que tener un Excel con toda la información de los deudores vencidos, clasificada y abierta. Tiene que tener un ERP, como puede ser un COBIS, abierto para saber cuál es la posición de cartera de ese deudor, al día de hoy, actualizada y en línea. Y tiene que tener un CRM de cobranzas abierto para registrar la cobranza como control. Entonces tiene que tener usted 3 aplicaciones abiertas y buscar en 3 aplicaciones, eso no es ser veloz ni oportuno. Y eso genera mayor tiempo en todo el proceso de planificación de la cobranza y por ende se queda uno corto en cobertura. Entonces el CRM le tiene que aportar a uno que con un clic usted pueda tener a todos sus deudores asignados, todos los responsables y a todos sus deudores, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables? Los administradores de cartera, los operarios o gestores de cartera, los abogados, los auditores o supervisores de cartera. Todos son los responsables y todos los responsables deben tener su asignación de deudores. ¿Sí? Su asignación de deudores. ¿Para qué? Para desarrollar un agendamiento. Y es que cada vez que yo estoy cobrando, pues empieza a funcionar una agenda de trabajo. ¿Sí? Bien sea porque yo programe individualmente la agenda al contactar cada cliente, o porque yo de forma masiva ya establezca cuál es la agenda y simplemente mis gestores van a ejecutar ese agendamiento. Y ese agendamiento individual de deudores, pues se convierte en una agenda institucional de cobertura 100% con los deudores. ¿Sí? Entonces tenemos que manejar agenda de trabajo de cada uno de los responsables incluidos en el proceso. Y cada responsable del proceso que tiene una agenda de trabajo, pues tiene que establecer unas prioridades. ¿A quién le cobro primero? ¿A quién le cobro segundo? ¿A quién le cobro tercero? Esas prioridades, pues es una priorización multivariante, ¿no es cierto? No puede ser de una sola variable. Por ejemplo, propongo que cuando uno esté priorizando, pues mire saldos insolutos, claro. A mayor cartera, mayor riesgo. El crédito que tiene el cliente o el socio o el deudor que tiene un crédito de 100 millones, por solo principio de participación de cartera, sobre un cliente que tiene 1 millón, el cliente de 100 millones es más riesgoso que el de 1 millón. Entonces la variable saldo insoluto pues debe ser una de las prioridades. Pero también puede ser otra prioridad la provisión, por ejemplo. Si yo necesito impactar mi estado financiero, liberando provisiones, porque las provisiones se reversan en la medida en que usted logra gestionar y normalizar el crédito, yo puedo devolver la provisión, ¿no es cierto? Pues esa variable
también es una segunda variable importante que debe ser tenida en cuenta, y cuando yo miro a ese deudor, yo debo saber qué impacto de provisión me está generando en mi estado de resultados. Porque la provisión depende también de la franja de mora y depende de la línea de crédito. Entonces, otra variable es la línea de crédito. ¿Qué crédito tienen las personas? Para yo saber, ¿sí?, el volumen de provisiones. Yo puedo tener un cliente con 100 millones de crédito, pero solo está a 60 días, en una franja de 60 días, pues mi provisión es más baja que el cliente de 1 millón de pesos que está a 180 días, por estar en una franja más madura de mora, digámoslo así, perdone la redundancia, pues tiene una provisión mayor proporcionalmente a la obligación que tiene. Entonces la priorización tiene que originar un esquema multivariante de variables, me excusan la redundancia, multivariante, para definir cuál es la prioridad, no puede ser una sola. Y con base en esa priorización multivariante, pues yo puedo definir, primero, tengo que pegarle a las de mayor impacto. Cuando yo logre mayor impacto, bien sea por saldo insoluto o por liberación de provisiones, pues esa debe ser mi prioridad en la ejecución de mi agenda de trabajo. ¿Para qué? Pues para normalizar la cartera de créditos o para preventivamente evitar que se me vaya a madurar esa cartera. ¿Listo? Entonces, ese es, digámoslo, como la caracterización que debe tener un CRM web que me aporte positivamente a un proceso de planificación de la cobranza. Disculpen. La organización de la cobranza con un CRM web. Y desde luego ya hablamos de que en la planificación todas las etapas del proceso administrativo se interrelacionan, tienen puntos comunes, ¿no es cierto? Y es la asignación de responsables, donde ya dije que con un clic ya yo tengo que tener toda la información de mi cliente listica para poderle cobrar. A todos los usuarios y superusuarios, ¿sí? Y entonces todas las compañías nuestras pues tienen una estructura organizacional. Grande o chica, vertical, horizontal, la que sea, pero hay una estructura. Hay estructuras nacionales con cobertura nacional, regional y local, o de sedes, ¿sí? Entonces hay cooperativas que están en todo el país, hay otras que solo son regionales, como en su momento fue Cooperamos, que era solo Tolima, ¿sí? O hay otras que solo son de Ibagué, tienen una sola sede en Ibagué, ¿no es cierto? Entonces hay una estructura y unos responsables, y el CRM debe permitir ese crecimiento, que si yo tengo una estructura nacional, pues pueda atenderlo a nivel nacional o a nivel regional o a nivel local. Los usuarios, pues los administradores, los operarios, los abogados, los auditores y los supervisores, ¿listo? Con una asignación de deudores. Entonces, cada responsable se le asignan deudores. Yo tengo que organizar a través de mi CRM esa asignación de deudores. Y desde luego un gerente de una cooperativa pues tiene que atender sus Pareto que le representan el 80% de sus negocios. Hay una frase que dice que los gerentes ojalá tengamos la oficina en el primer piso, ¿no es cierto? Porque muchos gerentes que tienen edificios grandes montan sus oficinas en el último piso, en el penthouse, y se les olvida bajar al primer piso, o bajan cada mes. Y hay por ahí un libro, ¿sí?, que se llama Los 7 hábitos de... Ay, ya me olvidé el título exacto, pero bueno, el tema no es el título, sino el concepto. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, creo que se llama, ¿sí? Y uno de los hábitos es que un alto gerente nunca, pero nunca, puede dejar de tener contacto con los clientes y con su equipo de trabajo. Y es contacto físico, porque como hoy estamos en el mundo de la virtualidad, bueno, físico o virtual, pero contacto, finalmente directo, ¿sí? Entonces muchos gerentes se vuelven tan importantes o nos volvemos tan importantes
que nos subimos a un 15º piso y no volvemos a hablar con los deudores o con los asociados y con nuestros trabajadores. Entonces no nos retroalimentamos de la vida diaria de nuestras instituciones. Y por ende, si vivimos en esa nube, pues reaccionamos tarde a los procesos, de... Sí, reaccionamos tarde a las obligaciones que nos genera nuestro trabajo, ¿sí? Y desde luego tiene que haber una asignación de recursos, hardware, software, ¿sí? Económicos, capacitación, ¿sí? Una asignación de recursos, ¿sí? Con una metodología de trabajo donde toda la información en una sola pantalla con trazabilidad. Clave esto. Si nosotros no tenemos la información en una sola pantalla del deudor, toda la contactación, datos de contacto, la liquidación de sus obligaciones, las gestiones que le he realizado, si está en cobro jurídico, el movimiento procesal que se ha desarrollado y las alertas tempranas o indicadores de riesgo por cada crédito y el consolidado de cada responsable y de toda la institución. Y es que yo debo tener a través de mi CRM claramente identificado si ese crédito está en riesgo, por ejemplo, de prescripción o está en riesgo de desistimiento tácito, o si de acuerdo a lo manifestado por el deudor hay un riesgo de comportamiento negativo en el deudor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces todo eso lo debo tener claro, pero ojalá una sola pantalla me permita a mí tener la trazabilidad completa para actuar y no tener que estar buscando información en una ERP de contabilidad, de crédito, de inventarios, etcétera, en un CRM de cobranzas desintegrado de control simplemente, ¿sí? Donde registro que fue la acción de cobro que yo realicé a ese deudor. No, tiene que ser una metodología de trabajo, pero con información 100% o completa, pues, de lo que es la trazabilidad de ese cliente deudor o de ese asociado deudor. ¿Para qué? Para poder hacer una gestión a deudores y despachos judiciales con evidencias a través de un archivo digital. ¿Se acuerdan cuando les hablaba del riesgo operativo, de que se pierden las carpetas y los títulos valores? Pues, ¿cuál es la solución? Un archivo digital que me permita a mí a través de la pantalla poder ver las evidencias que he logrado reunir en todo el proceso de cobranzas. Me voy a explicar. Hice una llamada, está registrada la llamada. Mandé una carta, está registrado el envío de la carta y se ve la carta. No tengo que ir a la carpeta física a buscar la carta que le mandé al deudor. Le mandé un correo electrónico, un email, se refleja en mi correo electrónico. ¿Sí? Le mandé un WhatsApp, se refleja en mi teléfono de WhatsApp corporativo, asignado al gestor. Le mandé, bueno, lo tengo en proceso jurídico. Y tengo el acta de erradicación de la demanda. Pues quiero ver el acta de erradicación de la demanda de forma digital. Quiero ver la demanda, la puedo ver de forma digital. Que salió un auto de mandamiento de pago, pues quiero ver el auto de mandamiento de pago, lo tengo digital. O sea, las evidencias se tienen que digitalizar para tener que ir a recurrir a los inventarios físicos que nos generan desorden, pérdida de documentos y hasta pérdida de títulos valores. ¿Sí? Y desde luego, el abogado que nos tiene que rendir cuentas, pues tiene que cargar las evidencias a la plataforma para que yo vea las evidencias de su gestión y poder evaluar y auditar eficientemente la gestión de los abogados. Yo recuerdo que estando gerenciando Coasmedas teníamos un problema, siendo Coasmedas una empresa muy organizada y la quiero y la adoro porque es una empresa muy buena, excelente, ¿sí? Pero algo que teníamos que mejorar era el tema de los abogados. Y entonces decidimos hacer una auditoría jurídica. ¿Y qué lío?
la información estaba en un Excel. Y esa información de ese Excel, cuando contratamos un abogado en Barranquilla para que fuera y me visitara todos los juzgados y me rindiera un informe de auditoría de gestión jurídica, la verdad que fue un desastre, porque el tipo me decía, pero vea, aquí no dice dónde, en qué despacho está. Fui al despacho y allá no está el proceso. O sea, no era una información coherente. ¿Sí? Entonces, fue muy difícil. Claro, hoy en día ya se tiene mucho más controlado todo el proceso de abogados. Pero seguramente si tuviéramos un archivo digital, hubiera sido mucho más fácil hacer una auditoría de gestión al proceso judicial. ¿Sí? Entonces, la invitación es que para que haya buena gestión, ¿sí?, tenemos que empezar a estructurar archivos digitales que nos permitan acceder a la información rápidamente y con seguridad para evitar pérdida de documentos, de información y de valores. Y entonces esa gestión, pues claro, hay unas personas haciendo gestión telefónica, ¿sí?, llamadas, WhatsApp, email, mensajes de texto, correos físicos, visitas, movimientos procesales, visitas a juzgados, etcétera, ¿sí?, visitas. Y requiere una automatización, desde luego, de aquellos procesos repetitivos. Yo he analizado con mi hijo, que es ingeniero de sistemas y que estamos haciendo desarrollo de software, y encontramos que la inteligencia artificial sí ha avanzado, pero la verdad no ha avanzado tanto como uno cree o como se la venden, ¿sí? Porque la inteligencia artificial a través de los bots básicamente se ha concentrado en hacer procesos repetitivos que pueden hacer fácilmente los humanos, pero ya procesos de decisión complejos donde la mente humana es la que define, ahí estamos muy lejos de que la inteligencia artificial nos reemplace o nos suplante. Y entonces, pues desde luego las cooperativas también tienen que empezar a hacer procesos de automatización de procesos rutinarios, ¿sí? Y ahorita pues voy a explicar un poquito el alcance del proceso de automatización con un ingrediente que es que la gestión automatizada nos permite desde el punto de vista financiero obtener ese servicio sin IVA. Entonces es un servicio más económico, ¿sí? Apoyados en medios de comunicación, desde luego, internet, WhatsApp, etcétera, ¿sí?, mensajes de texto, que con liderazgo e integración nos permiten evaluar el desempeño de esa estructura organizacional. Porque nosotros a veces somos subjetivos para evaluar a la gente, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que saber cómo vamos a evaluar al personal del área de cobranzas. Y si no tenemos una herramienta que nos mida la gestión de forma eficiente de ese cobrador, pues yo creo que la evaluación se torna subjetiva, ¿sí?, y no va a cumplir los términos de eficiencia y eficacia que deben ser, el deber ser, ¿sí? Y entonces de pronto se queda en la informalidad, en el compañerismo, en la buena intención, pero no en el deber ser de una organización que le apunte a una gestión eficiente y eficaz de cobranzas. Listo, entonces profundizo un poquito en el tema de la automatización. Y es que, por ejemplo, en cartera, la automatización pues son recordatorios automáticos, ¿sí? Y esta gestión por sí sola pues puede mejorarla, dicen los expertos, los que ya han tenido indicadores de gestión automatizando procesos, que pueden mejorar la recaudación hasta en un 70%. Y es que toda factura emitida, yo le debo mandar un mensaje, ¿sí? Toda factura por vencer le debo mandar un mensaje automático. Toda factura vencida le debo mandar un mensaje. Todo resumen de deuda, un extracto, debe ser a través de un mensaje. Y cuando me pague el deudor, debo mandarle un mensaje, así sea de agradecimiento y de confirmación del pago. Entonces, en este alcance, diría yo que la automatización es factible de desarrollar a nivel también de nuestras instituciones en lo que tiene que ver con la cobranza.
Hablemos entonces de la tercera etapa. De la tercera etapa del CRM web, que sería la dirección, el aporte del CRM a la dirección de la cobranza. Y a la comunicación permanente. Un CRM debe permitir una comunicación permanente con los deudores, ojalá de doble vía, donde el deudor pueda hacer autoconsulta, por ejemplo, de su obligación. Y no necesariamente que me tenga que pedir a mí, yo tenga que decirle a mi asesor de cartera, vea, mándele un extracto a fulano de tal, ¿no? ¿Por qué no entra él y hace una autoconsulta? Y consulta su estado de cuenta, a través de un hipervínculo, a través de una página web, no sé. Pero montar un esquema de comunicación permanente de doble vía, para que el cliente o deudor pueda hacer la autoconsulta en cualquier tiempo, en cualquier momento, y a bajo costo. ¿Sí? Ayudados desde luego por medios de comunicación. Y por ejemplo he visto CRMs muy buenos que manejan repositorios actualizados, o sea, manejan una especie de biblioteca o repositorio donde cuelgan las normas, las políticas, las directrices de cobranzas para que todo el equipo las pueda consultar de forma permanente, las pueda estudiar y las pueda aplicar. Porque muchas veces es que yo no sabía, ¿sí? Es que yo creía, es que me parecía. Entonces resulta que se vuelve una informalidad en la comunicación interna de la organización. Y entonces el CRM puede ser una herramienta que ayuda a fortalecer o a consolidar un repositorio de normas, de políticas, ¿sí? Que pueden consultar en cualquier momento todos los usuarios, gestores de cobranza, de la cobranza preventiva, de normalización o jurídica, en cualquier momento en la organización. ¿Sí? Y estar alineado todo el talento humano. O sea, uno de los objetivos es que esa comunicación permita mantener a mi talento humano totalmente alineada. Que todo el mundo sepa que si estamos en una campaña de cobranzas donde hay una condonación del 50% de los intereses de mora, pues ¿hasta cuándo va esa campaña? Pues en el repositorio debe estar la circular para que la gente la consulte rápidamente y sepa y se comprometa con la campaña. ¿Sí? Por ejemplo. Y es lo mismo. Claro. Y desde luego en la dirección pues, ejercer el liderazgo y influencia de todos los responsables pues es clave. ¿Sí? La motivación y los reconocimientos. O sea, debe aportar a que haya motivación y reconocimiento de cuando usted monta indicadores y puede fácilmente o objetivamente saber quién le está aportando más al resultado, quién le está haciendo aportes positivos al resultado y por el contrario, quién no le está aportando a los resultados de su institución, pues usted puede motivar y reconocer esos resultados muy fácilmente y de forma objetiva. ¿Sí? De forma objetiva para que la gente se gane los incentivos. Todo dentro de un esquema de mejoramiento continuo, donde la comunicación de doble vía es la clave en la dirección. ¿Sí? Entonces el CRM debe permitir o debe ayudar a que esa comunicación, ¿sí?, alinee a todo el talento humano de la organización con los objetivos de la gestión de cobranzas. Y viene el control, que es donde más se han enfocado los CRM que hay en el mercado, que pues por lo menos ya tienen esquemas de control fuertes, pero que deben, digámoslo, abrirse hacia el tema de planificación, organización y dirección. Y el control, ¿cómo lo concibo en un CRM web? Ya lo dije, las normas y políticas. Para poder controlar, yo tengo que definir normas y políticas. Deben de estar en un repositorio actualizado para que mi talento humano esté alineado y yo lo pueda dirigir. Y desde luego con unas directrices, ¿sí?, también en ese repositorio, se puedan consultar permanentemente por todo el equipo de trabajo, que al realizar gestión podamos realizar el registro de la gestión y de las evidencias cargadas por deudor alineado como archivo digital, perfilando a los deudores para poder conocer el riesgo de ineficiencia en el cobro por la actitud de los deudores
al hacer la gestión. Con un esquema de medición permanente. Ojalá debe tener un chat también de seguimiento donde estemos en comunicación constante, ¿sí? Todos los que estamos metidos en la estructura institucional de cobranza. Esa medición pues debe controlar términos. Por ejemplo, cuando yo le entrego a un abogado un poder para que me inicie un proceso jurídico, para que me instale una demanda, yo debo tener un término establecido para que ese abogado coloque la demanda, por poner un ejemplo, 8 días hábiles. Pero resulta que usted le entrega el poder y al mes uno es que dice, oye, ¿y el abogado era que ya puso la demanda? Si nos va bien al mes o a los 2 meses. El sistema nos debe controlar los términos y sacar alertas tempranas y decirnos, ojo, hace 8 días le entregamos los poderes al abogado y no hemos visto radicado las demandas. ¿Qué pasa con el abogado? Y mandarle un mensaje al abogado y decirle, oye, señor abogado, por favor, está incumpliendo el término que tenemos establecido en el contrato de servicios. O los acuerdos de pago. Monto un acuerdo de pago con un deudor, pero ¿y si no lo controlo? Entonces el deudor me dijo que hoy estamos a 24, que el 30 me trae 500.000 pesos, el 30 de mayo, y el 8 de junio me trae 400.000 pesos. ¿Dónde está registrado eso? ¿Dónde estoy controlando esos términos de ese acuerdo? ¿Dónde estoy calificando si el acuerdo se cumplió o no se cumplió? Eso debe quedar registrado en un sistema de información a través de un CRM. Debe controlarme el riesgo de extinción, debe decirme oportunamente, oye señor, pilas que se van a cumplir 3 años y no vemos la demanda radicada. Y sacar la alarma para no llegar a la extinción o al riesgo de prescripción. Esa es la medición permanente que debe arrojarle a uno los sistemas de información para que sean más inteligentes. Porque como que le botamos esa responsabilidad a la cabeza de cada uno de nuestros gestores, personas naturales de carne y hueso, y resulta que ellos por sus quehaceres, por su poca disciplina, por su poca organización, ¿sí? No lo hacen y entonces dejamos a la institución al libre albedrío de lo que hagan nuestros gestores. Y eso es una irresponsabilidad. Y entonces, claro, hay que sacar las alarmas tempranas. Pare, pilas. ¿Sí? Pilas que se nos va a cumplir tal término. ¿Sí? Pregunte y reflexione. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hizo esto? Pongámonos pilas. Esas alertas tempranas para las tomas de decisiones con certeza, minimizando riesgos, corrigiendo anticipada y preventivamente. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Sí? Ahí está la clave para el tema de toma de decisiones, para la toma de decisiones. Minimizando el riesgo, ¿sí? Y anticipándonos al riesgo. Ojo, aquí hay algo que podemos mejorar. ¿Sí? Entonces, eliminemos ese riesgo y lo mejoramos. ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, son ya casi las 10 de la mañana. A mí me gustaría escucharlos, porque he hablado ya casi 2 horas y sí me gustaría entonces, si hay inquietudes, si ven que lo dicho es aplicable en sus organizaciones o definitivamente no es aplicable, creen que podemos... Epa. Oye, estoy aquí un poquito... Bueno, no sé, los escucho. Se abre la discusión. Preguntas.
Ya quiero poner mi pantalla grande y no he podido. Allá. Hello. ¿Sí? Sí, muy buenos días. ¿Cómo Pablo Buenos Emilio? días. Me habla Germán Arciniegas de Comutrace. Hola Germán, ¿cómo le acaba de ir? Muy bien, gracias. Ustedes muy bien, ¿cierto? Sí, señor, gracias a Dios. Ah, bueno, no, interesantísima su charla, la verdad que sí. Bueno, una preguntita. Sí, señor. Ese software CRM de Disculpe, no le cobranza, estoy escuchando bien, Germán. ¿Me habla un poquito más duro? ¿qué es el software del CRM? Sí, Que señor. obviamente sirve para la administración de la cartera y cobranzas, etcétera. Eso es como cuando usted tiene digitalizado la correspondencia. Hay que escanear y guardar dentro de ese software esa información que guardamos en carpeta física. Es posible, ¿sí? Hay algunos que usted puede, la evidencia, cargarla de una vez, o sea, la genera como documento y simplemente se carga como un archivo PDF y ya queda en el archivo digital, ¿sí? O se crea una carpeta dentro de cada una de las estaciones de trabajo de los usuarios para que ellos vayan guardando la información allí y la vayan subiendo al archivo digital cada usuario, para no centralizar ese proceso, porque si lo centralizamos se vuelve de pronto desactualizado o no lo van a hacer, o sea, lo ideal es que el mismo usuario que esté gestionando lo cargue. ¿Ya? O si Sí, usted, pues, por ejemplo, en un juzgado, ya hoy, por ejemplo, hoy en los procesos de litigio que de menor cuantía que yo estoy desarrollando directamente sin ser abogado, ya usted solicita el ingreso digital al expediente y le mandan un link, usted entra al expediente y ya ahí está en formato PDF todo el archivo, no necesita ir ni siquiera al despacho judicial. Entonces, si usted lo quiere ver, usted lo ve ahí en el link por TIVA de la rama judicial y usted lo quiere cargar a la plataforma CRM, lo carga. Entonces entra a través del link a TIVA, ve el documento PDF y lo adjunta y lo sube a su CRM. Y ya, independiente de que esté consultando usted el TIVA, usted ya lo consulta en su CRM, en su plataforma. Ese, por ejemplo, es un proceso, digámoslo, para seguimiento de abogados, ¿sí? Pero si usted, por ejemplo, hay CRMs donde usted tiene las cartas de cobro ya parametrizadas y a través de un correo electrónico usted adjunta la carta y no tiene que imprimirla. Pero usted la procesa y la adjunta como archivo digital al movimiento de gestión o al reporte de gestión de ese deudor a través del CRM. Entonces no necesita imprimir documento ni nada, ni escanear nada. ¿Ya? muy bien, gracias. Listo, Germán. ¿Qué otra pregunta puede haber? Buenos días. Sí, Carolina. Sí, sí, señor, de Crédito Cuéntanos. Limitada. Sí, cuéntanos. Tengo una pregunta en cuanto a los lineamientos que hablaba hace un momento. Disculpe, no le estoy escuchando bien. Tengo una pregunta en cuanto a los lineamientos. Sí, señora. Nosotros, aquí, una vez que realizamos con el comité de evaluación de crédito, Sí, hicimos ese rastreo en data crédito y bueno, encontramos un deudor reportado a nivel nacional que con nosotros pues, se manejaba muy bien. Entonces sí, decidimos dejarlo en una categoría, en categoría B, a pesar de que con nosotros estuviera al día. sí. ¿Y Tengo un con el sector cómo estaba? ¿En qué categoría? en D. En D. Uh-huh. Sí, señor. Es que estaba Listo. reportado porque ha sido codeudor o es codeudor y por eso el reporte y pues por eso también nosotros decidimos dejarlo en B. Sí, Tenemos un problema con uno de los consejeros porque él pues nos discute que nosotros cometimos un error en haber hecho eso porque con nosotros sí se porta bien. Entonces que nosotros no teníamos ningún derecho a calificarlo mal nosotros.
Ya, y que bajo qué norma o bajo qué ley, porque nosotros decíamos, le explicábamos pues que era normativa que había sacado la super y todo esto de acuerdo al riesgo de crédito que sí, tenemos que cumplir, pero pues él maneja por ahí sus leyes nos discute siempre que bajo qué ley nos basamos nosotros para haber hecho esa categorización a ese asociado. ya. Bueno, listo. O sea, el contrato de crédito es un contrato de mutuo, ¿sí? De mutuo es un contrato entre dos personas, que en este caso es la cooperativa y su asociado. Y los contratos de mutuo son ley para las dos partes, ¿sí? Cuando hay común acuerdo. Desde que no incumplan una norma, es ley para las partes. Entonces, lo que yo le sugiero es que se reafirme en que como es un contrato de mutuo, es ley para las partes y dentro de ese contrato de mutuo hay unas normatividades que, que cobijan y que hacen que son obligatorias. Las normas son de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Y por nosotros ser una entidad regulada a través de la Superintendencia de Economía Solidaria, pues simplemente nos tenemos que acobijar a eso. Entonces, el contrato de mutuo, ¿sí? Nos da esa libertad de nosotros poder calificar a nuestro deudor según nuestros propios criterios. No puede entonces el deudor pretender que nosotros lo califiquemos bajo los criterios de él, ¿no? Porque es un contrato de mutuo. Y lo otro es que hay una normatividad, como usted lo acabó de decir, que nos obliga a hacerlo, ¿sí? De hecho, tendría que serlo, el deber ser es calificarlo como D, no como B, porque realmente el riesgo sí está. Voy a ponerle un ejemplo. Supongamos que esté en D con Bancolombia. ¿Será que para ustedes como cooperativa no hay un riesgo legal de demanda sobre ese personaje por parte de Bancolombia, donde Bancolombia lo embarga, le quita capacidad de pago porque le embarga su salario, sus rentas de pensión, de salarios, qué sé yo, ¿no es cierto? O sus bienes. Y entonces, ¿cómo opera el riesgo para la cooperativa en ese caso? ¿Hay riesgo de no pago para el caso de la cooperativa si lo embarga Bancolombia primero que nosotros? Sí, claro. Sí lo hay. Pues nosotros revisamos también todo eso cuando lo evaluamos y pues por eso igual lo decidimos dejar en B. Pues uno, porque pues con nosotros ha portado bien y dos, porque él está reportado es por haber sido codeudor, Sí. no deudor. Sí, pero es que acuérdese que las deudas solidarias, ¿sí? Aplican discrecionalmente al 100% para cualquiera de los deudores involucrado. Usted Sí. puede ejecutar al 100% a un deudor solidario sin ejecutar al deudor principal. Supongamos que el deudor principal no tiene rentas, no tiene bienes, está ilocalizado. Conclusión, su conducta es incierta Sí, y no va a pagar. ¿Quién va a pagar en ese caso? codeudor, sí. ¿Al 100% o al 50%? Al 100. Al 100%, ¿sí? Entonces usted como deudor solitario es el mismo riesgo. Como deudor solidario, el riesgo es al 100%, no es proporcional. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si a usted lo ejecutan por una deuda solidaria por Bancolombia, el riesgo es exactamente el mismo. Entonces, el deber ser es calificarlo con D, ni siquiera con B. Le están haciendo un favorcito, le están tratando con cariño. Listo. Y eso está bien. Claro, eso ya es política, ¿correcto? Pero no es el deber ser, ni da lugar a que el deudor entonces se acoja a querer imponernos un esquema de calificación de riesgo en función de su propio interés, sino del institucional. ¿Listo? Bueno, señor, muchas gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Bueno, por el lado de Confeco, Hernán,
sus asistentes, ¿hay alguna inquietud? Todo claro hasta el momento, doctor Pablo Emilio. Bueno, muy bien. Bueno, inicialmente Hernán me había dicho que podíamos trabajar 4 horas, pero después hablamos de 2 horas. Yo por eso caminé bastante. En este momento son las 10 de la mañana. Las 10 de la mañana. O sea que hemos evacuado 2 horas y prácticamente el contenido de mi presentación. Un momento, por favor. Vuelvo y coloco la presentación. ¿Se está compartiendo? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, la pregunta sería, ¿desean las memorias en su email personal o institucional de este trabajo? ¿Cómo vieron el material? ¿Cómo vieron el tema? Pregunta. ¿Están preguntando? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que yo les voy a poner un link en el chat, donde nosotros queremos, perdón un momento, nosotros queremos hacer como un diagnóstico de necesidades de sus instituciones y ayudarles a visualizar algún esquema de mejoramiento, si ustedes lo desean, en los procesos de cobranza. ¿Sí? Perdón un momento. Ay, ¿cómo hago? Ya. Entonces, control B. Entonces, les voy a mandar un link que se enfoca en el siguiente test, donde ustedes pues se van a identificar, van a poner sus correos, sus celulares, las empresas que representan el cargo, porque para nosotros es importante conocer, bueno, cuál es la estructura que ustedes tienen, cada una de las instituciones tienen, desde el punto de vista humano, tanto directo como indirecto, y qué apoyo requerirían, por ejemplo, para mejorar algunos temas en función del riesgo de cobranzas de lo ya visto, ¿sí? Entonces nos gustaría pues que ustedes nos lo comunicaran, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura que tienen? ¿Cuál es el volumen de cartera que administra su institución en millones de pesos? ¿Cuántas transacciones de crédito administra su institución actualmente como número? ¿Cuántos deudores de crédito administra su institución actualmente como deudores? Porque pues, un deudor puede tener 3 créditos, ¿sí? Entonces tenemos 10.000 créditos, pero están representados en 5.000 deudores. En promedio tienen 2 créditos por deudor. ¿Listo? Y con base en lo que hemos discutido, pues como definir si actualmente ustedes tienen consolidada toda la información del deudor, por ejemplo, en una sola pantalla, si creen que están gestionando los riesgos legales, operativos o de liquidez de forma eficiente, si tienen un repositorio para capacitación y comunicación continua con su equipo de trabajo, si en este momento tienen automatizado los procesos repetitivos de la cobranza o no. Entonces, ¿qué mejoras crees que deben ustedes incorporar en cada una de sus instituciones? ¿Sí? Si actualmente poseen o no poseen un CRM web, si lo poseen, satisface todas las necesidades para la gestión de cobranzas eficaz y eficiente que ustedes tienen. Si posee el CRM, ¿cuánto le cuesta la operación actual? Sería importante saber si tiene un costo. Si no posee CRM, ¿le gustaría conocer alguna alternativa para su institución? Si tiene presupuesto, ¿cuál más o menos puede ser su presupuesto? ¿Sí? Y si nos autorizan para dar a conocer sus necesidades y sus nombres a proveedores de CRM web, buscando que sus instituciones mejoren los procesos de gestión de cobranza dentro de la filosofía de minimizar los riesgos implícitos en ese proceso. Entonces, a través del chat, perdón, yo entro un momentico aquí.
el micrófono, doctor Pablo Emilio. Activarlo, por favor. Disculpe, qué pena, ¿hasta dónde me escucharon? Porque no sé si... ¿Hasta dónde me escucharon? Como que estaba hablando solo. Disculpe, ¿hasta dónde me escucharon? No, ¿Cómo? cuando subió el link nomás, ahí está, ahí se cortó. Ahí se cortó. Ah, bueno, Sí. o sea que escucharon Sí, la escuchamos propuesta. todo, sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que hagamos como una especie de balance de necesidades. Yo me comprometo a recoger todas las necesidades en un archivo Excel y hacer una graficación y a retroalimentarles con este pequeño estudio, donde tengamos claro si el sector cooperativo tolimense requiere o necesita herramientas que mejoren la gestión de cobranzas para ser mucho más exitosos, porque lo están siendo, y pues los felicito porque cada uno de ustedes en sus organizaciones, el hecho de que 52 personas hayan estado con nosotros en esta charla, eso refleja que hay un interés por conocer temas que son importantes para el sector cooperativo tolimense. Entonces, pues ahí ya terminaría mi charla. No sé si hay más inquietudes. El compromiso es que ustedes nos contesten ese test. Nosotros lo tabulamos con Confecop y les entregamos el resumen de necesidades que tiene el sector para que ustedes de alguna forma lo compartan con sus directivos en sus cooperativas. Y si tienen a bien a través de Confecop con Hernán y con su equipo de trabajo, nos podamos reunir para hacerles aportes o recomendaciones ya muy puntuales en función de cada una de sus organizaciones, pues para consolidar o seguir consolidando sus proyectos a nivel regional, nacional o dependiendo de la cobertura y de los planes estratégicos que ustedes están desarrollando. ¿Listo? Entonces, pues ahí termina mi intervención. No sé, Hernán y su equipo, si deseen hacer alguna adición o ya por ahí terminamos. Doctor Pablo Emilio, muchísimas gracias a todos los asistentes. Agradecemos esa masiva participación, ese interés que tienen por asistir a todas las actividades que continuamente la asociación está poniendo a su disposición. Estaremos compartiendo las memorias. Por favor, hacer uso del link que el doctor Pablo Emilio compartió y estaremos atentos a cualquier requerimiento, a cualquier duda adicional. Muchísimas gracias. Un feliz día. Gracias a todos, feliz día. Cierra, ¿qué pasó?